El día de hoy puedo ver que hay mucho más gente que la vez anterior que vine, y eso me da un gusto tremendo, hermanos. Hoy vamos a ver un poquito el por qué es importante todo esto. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos los jóvenes que estuvieron aquí al frente en el Ministerio de Alabanza, todos los que tienen que ver, y con todos los que están, como dijo el hermano, poniendo todos estos talentos al servicio del Señor. Quiero agradecerles, jóvenes. Pónganse de pie si me hacen favor, ¿no? Aquí te ubico a la hermana. Pónganse de pie, por favor. Yo sé que los hermanos los conocen, pero quiero decirles, hermanos, que mientras estaba la alabanza y la adoración, quiero decirles, hermanos, que cuando agradecerles por el esfuerzo, por el trabajo, por los sacrificios que ustedes hacen, porque están sembrando. Me permiten llegar a través de la alabanza al Señor, no a través de la emoción, hermanos. De verdad que no es a través de la emoción. Me permiten conectarme. Cuando habla de que la gloria de Dios baja, literalmente puedo sentir, mi espíritu puede sentir eso, hermanos, y yo les agradezco por ese sacrificio. Ustedes están sembrando. Quiero que se metan eso en la cabeza, sean valientes, sean esforzados, sigan adelante, porque un día, hermanos, cosecharán. Un día cosecharán. Muchas gracias, tomen asiento. Y el día de hoy también quiero agradecer. Quiero que se ponga de pie mi hermana Marisela. Ya no la presentaron hace ratito, pero quiero que la veamos, hermanos. Ella, como nos dijo la esposa del pastor, fue su maestra, fue su discipuladora, fue su guía, y como ella misma me decía hace un momento, más que todo esto, ha sido su amiga de toda la vida. Hermana, gracias por todo ese esfuerzo, por todo lo que pusiste, por todos los sacrificios que seguramente también tuviste que hacer, hermana, porque sembraste algo que quizá tú misma no imaginabas en ese momento. Gracias a ti tenemos a la esposa de un pastor que, si él no hubiera tenido el respaldo de esta esposa, no sería lo que el día de hoy es. Mi padre conoció bien a nuestro pastor y siempre, por desgracia, yo no lo escuché, porque yo no quería estar tan cerca de Dios en ese momento. No quería. Y entonces no tuve esta oportunidad de escucharlo, pero sé que así lo hacía. Y él decía, prepárense, le decía a mi hermana y a otro de mis hermanos, prepárense, porque Ramiro es un pastor de altos vuelos. Hoy está en Mozambique, hermanos, viaja por el mundo. Tenemos un pastor del cual debemos de estar orgullosos, y no hablo de él como hombre, hablo como mi pastor. Tengo el orgullo de tener a mi pastor, y ese pastor tuvo un respaldo atrás, que fue su esposa. Gracias, hermana, también, y gracias a ti, hermana, porque tú sembraste y hoy cosechas, y hoy te quiero dar esa honra y ese honor a ti, hermana. Un aplauso para la hermana, por favor. Gracias. Amén, hermana. Amén. Bien. Bueno, a partir de ahorita espero que ahora sí comenzamos. La semana pasada nuestro pastor nos hablaba del libro de Filemón y nos hablaba de la importancia del perdón en nuestra vida y la importancia que tiene el perdón entre nosotros. ¿Por qué es importante perdonar y por qué es importante sanar todas esas heridas? Pero también la importancia que tiene el perdón que Dios nos otorgó para darnos seguridad, como dice esta serie, ¿verdad? Para darnos seguridad en el amor de Dios. Y eso es una gran bendición, hermanos. Hace 2 semanas el hermano Javier Colín nos habló de los 3 propósitos que tenía la primera epístola. ¿Sí se acuerdan? Yo los anoté aquí para que no se me olvidaran. Y decía él, hay 3 propósitos. Y estos 3 propósitos, el primero, él decía, es tener gozo. El segundo, es vivir en santidad. Y el tercero, que tenemos seguridad de vida eterna. Él decía que estos eran los 3 propósitos principales por los cuales se había escrito esta epístola. También el hermano nos ubicó perfectamente en el contexto histórico, ¿verdad? Nos ubicó exactamente porque el apóstol Juan se veía en la necesidad de escribir estas epístolas. Y ciertamente eran momentos difíciles, complicados. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando la iglesia a una serie de grupos que estaban desestabilizando a la propia iglesia, ¿verdad? Y eso que sucedía en ese entonces, hermanos, sucede hoy día. Exactamente sucede lo mismo, no con los mismos nombres, ¿verdad? Hoy
Quizá, bueno, hoy de repente escuchamos de algunos grupos gnósticos, ¿verdad? Pero hoy los conocemos de manera diferente. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy vamos a revisar todo el capítulo 1, los 10 versículos, y trataremos de irnos lo más rápido posible. De verdad voy a hacer todo lo posible por hacerlo lo más pronto. Te agradezco muchísimo. Me ponen nerviosos, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a orar para poder iniciar. Bendito Padre que moras en los cielos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que en este momento, Señor, tú tomes en el hueco de tus manos la vida de los que estamos aquí, Señor. Por una razón en particular, Señor, tú nos trajiste el día de hoy, Señor. Sé que este mensaje, Señor, puede llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, pero también sé, Señor, que puede pasar inadvertido. Y como no quiero que eso suceda, Señor, yo te pido que en tu infinita misericordia, Señor, tomes mis labios, Señor, y a través de estas palabras, Señor, que tú hables al corazón y que tú hables palabras precisas y perfectas para cada uno de los que hoy vinieron a escuchar de tu palabra, Señor, de los que vienen, Señor, con ese anhelo de que tú les hables, de aquellos que tienen ese anhelo de seguir perfeccionando su vida para alcanzarte, Señor, y para un día, Señor, estar ante tu presencia con orgullo, Señor, con seguridad, con gozo. Padre Santo, toma en el hueco de tus manos este tiempo, Señor. Toca nuestros corazones, toca nuestro espíritu, ilumina nuestro espíritu, Señor. Quebranta nuestro espíritu, Señor. Y háblanos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues el título, como dice ahí, ¿cómo iniciar mi comunión con Dios? O cómo reiniciar mi comunión, porque muchos comenzamos a tener una comunión con Dios y de repente por algunas situaciones en nuestra vida comenzamos a separarnos. Algunos creemos que estamos en comunión con Dios y realmente no lo estamos como debe de ser, y por eso nuestra vida no refleja lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a, como les dije, esta es la tercera lección, ¿verdad? Y en esta lección pues vamos a revisar el por qué Pablo en ese tiempo escribía lo que hoy sucede. Hice cuentas más o menos, y hace 1928 años, hermanos, fue escrita esta carta. 1928 años. Hace mucho tiempo. Y como dice ahí en Mateo, ¿verdad? Por eso dice el Señor, ¿verdad? Dice que los tiempos pasarán, ¿verdad? Todo pasará, dice, pero mi palabra no va a pasar. Mi palabra es eterna, dice él, ¿verdad? En ese sentido. Y esto es cierto. 1928 años, hermanos, estamos sufriendo exactamente lo mismo. Antes había esos grupos, hoy día existen esos grupos. Si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, podemos mencionar algunas iglesias como la Iglesia Universal, como los Testigos de Jehová. O sea, gente que dice que Jesucristo, por ejemplo, no es hijo de Dios, que Jesucristo no es Dios mismo, ¿verdad? Que bueno, sí, Jesucristo es un caudillo y que vino a enseñarnos, a mostrarnos que Él es un ejemplo perfecto de la obediencia, pero nada más. Que Dios no es real, que nuestro Dios no es real. Ese es desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista de conocimiento. Hoy cada vez más la sociedad está metida en otro tipo de pensamientos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el yoga, ¿no? Como deporte, pues no está mal, hermanos. El problema es cuando te comienzas a quedar en blanco, porque cuando te quedas en blanco, pues se te mete cualquier cosa ahí, ¿verdad? Entonces, el yoga, por ejemplo, pero aún más que eso, algunos otros grupos que hoy día están en la modernidad, ¿no? Hoy es muy fácil escuchar estos grupos que hablan de la igualdad de género. Y no es que yo esté en contra de la igualdad de género, porque la palabra de Dios nos establece perfectamente que para Dios tanto hombres como mujeres somos igual de importantes y cada uno tiene su labor, ¿verdad? Pero es muy diferente el enfoque que ellos le dan, porque detrás de esta igualdad de género se encuentra el lesbianismo, se encuentra la homosexualidad, ¿verdad? Se encuentra la pornografía y se encuentran tantas otras cosas, hermanos, que allí están escondidas, pero confunden a la gente, nos confunden.
En las iglesias, en las escuelas, cada vez es más común que nos prohíban ciertas cosas. Yo tuve la oportunidad de dar clases en una secundaria y estaba yo leyendo el libro de biología y me sorprendió, hermanos, cómo está escrito. Y está escrito de tal manera que te dicen: tú vas a tener relaciones sexuales, usa preservativos. O sea, ya dan por sentado que los jóvenes van a tener relaciones sexuales y que deben de utilizar preservativos. Y te dicen cómo. Eso es lo que enseñan en las escuelas hoy día. Eso es lo que nos enseñan. Acabo de leer una noticia, escuchaba una noticia: en Francia están promulgando una ley para que a los niños les prohíban decir papá o mamá. Se les va a prohibir a los niños en las escuelas decir papá o mamá. ¿Por qué? Porque esto ofende a los niños que tienen papás o mamás. No que estén o que sean padres solteros, sino que los dos son papás o que las dos son mamás. Y para no ofenderlas o para no ofender a estos niños, bueno, pues se está llegando a esta ley, hermanos. Entonces, ¿se pueden imaginar cómo se está distorsionando todo esto? Hoy día la iglesia está también sufriendo ese tipo de ataques. Nosotros mismos, de repente, quizá en nuestros círculos de amistades, hay gente que nos confronta, nos pregunta, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas? Y siempre, si no estamos bien cimentados, nos vamos a ver en problemas. Yo no estoy diciendo que no tengas amistad con una persona que sea homosexual o lesbiana. Es nuestra obligación hacerle ver que está en peligro. Es nuestra obligación hacerle saber, ¿verdad?, que está en riesgo. Entonces debemos de verlos con amor, tratarlos con respeto, claro que sí. Pero el mismo respeto que todas estas organizaciones piden es el mismo respeto que nosotros debemos de exigir. Exactamente. Pero ¿cómo lo vamos a exigir si no tenemos idea de qué es lo que somos ni quiénes somos? Y para eso es importante, como platiqué con ustedes la vez anterior, pues que estemos bien cimentados en la palabra. Si no estamos cimentados en la palabra, pues es imposible, hermanos, que podamos defendernos en cierto sentido. Y entonces pensamos que tenemos problemas constantemente con todos estos grupos, ¿verdad? Ya dijimos. Pues fíjense que el gran problema que tenemos realmente no es con los grupos de afuera. El gran problema lo tenemos con nosotros mismos, hermanos. El gran problema lo tenemos con nosotros mismos, porque somos tolerantes con nuestro pecado. Toleramos nuestro pecado, toleramos el pecado a nuestro alrededor. Lo toleramos, hermanos. Y ese es el gran problema. No que tanto me atacan de afuera, sino que tanto yo permito que el pecado viva en mi vida. ¿Me estoy explicando? Y entonces, esto sucede, hermanos, porque yo les mencionaba o he mencionado que siempre aplicamos la ley del máximo esfuerzo para los de afuera. Siempre queremos que el hermano sea el que pida perdón. Siempre decimos: hermano, tú estudia, tú lee, tú ora, tú haz, ¿verdad? Hay un grupo de oración, que ellos sean los que oren. Hay un grupo de evangelismo, que ellos sean y vayan y que sean los que evangelicen, ¿verdad? Siempre como que no es nuestro problema. Siempre estamos pensando en que ellos tienen que hacer el esfuerzo y no nosotros. Pero cuando alguien te cuestiona: oye, hermano, pues tienes buena voz, ¿por qué no te unes al grupo? O hermano, tienes gracia con la gente, Dios te ha dotado de esa gracia, la gente se te acerca, tú le hablas de Dios y la gente se sensibiliza, pero nunca le testificas. ¿Por qué no le testificas? Bueno, pues es que la verdad, tengo mucho trabajo, he estado cansado, mis prioridades, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? Cuando se trata de nosotros, entonces aplicamos la ley del mínimo esfuerzo y nos justificamos. Siempre nos justificamos. Siempre hay una justificación válida para no hacer las cosas que Dios nos pide en ese sentido. A todos les voy a pedir que busquemos el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. No lo vamos a leer de momento. Cuando lo tengamos me avisan, por favor. ¿Todos traen Biblia? Decía el hermano hace rato, ¿verdad?, que tenemos un Dios que es un guerrero, ¿verdad? Y eso es cierto, hermano. Y entonces es importante que tengamos nuestra
espada, nuestra espada. Yo entiendo perfectamente que hoy la modernidad nos permite tener nuestra espada en un aparato electrónico, y yo diría, ok, no está mal si es que piensas testificar, pero si vas a leer, te vas a preparar y demás, es importante que tengas tu propia espada, hermano. Porque te voy a decir una cosa, el día que se te pierda, no creo, honestamente, no creo que te pongas triste porque perdiste la Biblia que estaba dentro del aparato, ¿o sí? No creo, hermano, de verdad, honestamente. Te vas a poner triste por el aparato. Pero ¿sabes qué? Cuando esto se te extravía, te quieres morir, porque es tu espada, de verdad es tu espada. Es tu espada, es tu espada. La semana antepasada, por ahí la traspapelé en alguna parte, no sé cómo, pero y andaba yo como, ¿y qué buscas? Y todo el mundo me pregunta, ¿qué buscas? Es que mi Biblia, no la hemos visto, y no la hemos visto, y no la hemos visto. Esta Biblia que tengo ahora, pues la compré con el propósito de tener la oportunidad de estar aquí al frente, y la letra un poco más grande, y la he comenzado a marcar. Yo marco mis Biblias, ahí todo lo que tiene. Y entonces tengo mi Biblia viejita, y me pude dar cuenta que aquella la puedo manejar todavía mejor que esta, pero ya no es mi Biblia actual. Yo necesitaba esta. Si hubiera estado en el celular, ya traería yo otro celular seguramente, y mi Biblia pues no hubiera pasado nada, hermanos. Entonces, si lo piensas utilizar para testificar, está bien, hermano. Para presentar el plan de salvación a alguien, está bien, porque pues es ahí, ¿verdad? Digo, si te da un poquito de pena andarla cargando acá, pues está bien, ahí tráela, está bien. Pero es importante, si Dios te ha llamado, hermano, de verdad que, y esto es en serio, si Dios te ha llamado, tú sientes que tienes un llamado de Dios, tú tienes que tener tu espada. Porque sin espada no hay guerrero, hermano. Métete eso en la cabeza, sin espada no hay guerrero. Muy bien. Voy a hacer preguntas, voy a hacer unas preguntas y quiero que levanten su mano, ¿verdad? El que no levante la mano, pues lo vamos a sacar, ¿verdad? Para asegurarnos que no estamos aquí con el enemigo, ¿verdad? Durmiendo con el enemigo. Ok. ¿Es bueno leer la Biblia todos los días? Levanten su mano, A ver, para sacar, ¿a quién vamos a sacar? Por aquí todos. Ok, parece que todos somos de casa. Bien. ¿Quién cree que es bueno orar todos los días? Muy bien. ¿Los estoy viendo, hermana? Muy bien. ¿Quién me dice, es bueno testificar, evangelizar? Aguas, ahí va el dedo acusador. Muy bien. Luego entonces, hermanos, también es bueno proveer para los de la casa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Es bueno proveer para los de la casa. Es como lo están haciendo aquí con la despensa, ¿verdad? Es bueno diezmar. Es bueno ofrendar. Muy bien, vamos a leer entonces Santiago 4:17. ¿Está bien? Y dice así, muy sencillito, hermanos. Dice Santiago 4:17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees qué? Ok, eso quiere decir, hermanos, que estoy rodeado de puro pecador. Creo que llegué al lugar correcto entonces, ¿verdad? Me incluyo, hermanos, claro que me incluyo. Es establecer que somos pecadores. Y obviamente, pues ese pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Si nosotros no sabemos cómo atacar esta parte. Nosotros podemos suponer que orar una vez a la semana, una vez cada 15 días es suficiente. Leer un capítulo diario es suficiente. Ustedes se pueden imaginar un guerrero leyendo un capítulo diario. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Sí? Bueno, yo se los voy a mostrar. Ven, hermano, ven. Imagínenselo frente a Goliat, ¿no? Leyendo su capítulo diario. Es un poco de broma. Así va a estar, hermanos, ¿verdad? También el ser grandote, como dicen, ¿verdad? Entre más grandotes, más polvo levantamos. Esto también es cierto,
pero lo cierto es que vas a ser fuerte en la palabra de Dios en ese sentido, hermano. Entonces, por eso es importante también lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Es importante orar. Muy bien. Después, el apóstol Juan nos dice que es importante que nosotros tengamos claridad con quién queremos tener esta comunión. Dice que la clase es sobre cómo iniciar mi comunión con Dios. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Con quién quiero tener esta comunión? ¿Verdad? Un poquito como cuando también te vas a casar en ese sentido. Y entonces, en el versículo 1, les voy a pedir un favor. Ya leímos Santiago 4:17. ¿Quién me hace favor de buscar Hechos 4:32, 35? No lo va a leer ahorita, cuando yo le diga, lo hace, por favor. ¿Quién? ¿Usted, hermana? Muy bien, fuerte, cuando yo le diga, por favor. Primera de Corintios 1:9. Ok, varón. Primera de Corintios 1:9 y Primera de Corintios 5:9 al 11. Ok, hermana. Nos ganaron otra vez las hermanas 2-1. Yo espero que para la tercera vez seamos los hombres los que realmente ya se vio quién trae las espadas, hermanos. Ya se vio quiénes son las que traen las espadas. Muy bien. Y entonces dice el versículo 1, de esta primera epístola. La primera epístola de Juan dice así, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este primer versículo nos habla de la eternidad de Dios. Dice, lo que era desde el principio. Cuando Dios comienza a crear los cielos y la tierra, ese es el principio. Pero aquí menciona era, en tiempo pasado, lo que era. Y dice, desde el principio. Es decir, antes del principio ya existía Dios, y eso nos habla de la eternidad de Dios. Nos habla de que estamos tratando con un ser eterno, pero no es un ser eterno que esté ahí en la nebulosa y que sea ajeno a nuestra vida. Dice el apóstol Juan, dice, lo que hemos oído, porque ellos recibían enseñanza por parte de todos estos maestros, ¿verdad?, de la ley. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso quiere decir que Juan lo vio, Juan lo pudo ver. Y dice, lo que hemos contemplado, quiere decir que Juan había contemplado todos esos milagros. Juan había observado cuando había levantado a aquella niña de la muerte. Él había contemplado cuando había sanado a tanto paralítico, a tanto endemoniado. Él había contemplado todo esto. Y lo que nos está diciendo Juan, ¿verdad? Finalmente dice, y lo que palparon nuestras manos. Porque dice la Biblia que cuando Jesucristo fue bajado del madero, Juan estaba ahí también. Y Juan dice que palpó, sintió. Dice que él estaba muy cerca del Señor y se acurrucaba en su regazo, ¿verdad? Entonces él también nos habla de esta parte, dice él, hablando de lo que palparon nuestras manos, lo tocaban. Es un Dios que es real, hermanos. Dios es real. Dios es real. Yo les puedo decir que el Dios del que yo les vengo a hablar el día de hoy es un Dios real. No está ajeno a mi vida. En alguna ocasión, yo comentaba esto, teníamos poco de haber conocido al Señor y estábamos en casa, por ahí del 95, los que son de mi época se ubicarán aquella crisis tan fuerte que existió en esos años. Y entonces, pues la quincena se acababa rapidísimo, hermanos. Bueno, a mí se me sigue acabando rapidísimo, ¿verdad? Pero se acababa rapidísimo, hermanos. Y entonces llego a casa y me dicen, ¿sabes qué? No hay dinero, no hay que comer. No hay que comer. Mi niña pequeña tenía unos 3 años, le tomo la mano y nos ponemos a orar. Y digo, bueno, vamos a dar gracias por los alimentos. Pues vamos a dar gracias por los alimentos. Y comenzamos a dar gracias por los alimentos, hermano. De verdad empezamos a dar gracias. Señor, pues gracias por los alimentos que tú nos has provisto, y ahí estábamos.
Y justo cuando estábamos terminando de orar, se oye a la puerta. ¿Qué pasó? Ya salgo, me asomo. Un hermano en Cristo que ya está con el Señor. Huertovich, tenía hambre, hermano, pero no quería comer solo. Me traje unos taquitos. Vamos a cenar. Dios es real, hermanos. Dios es real. Yo he podido ver cómo mi hija, varias veces el Señor la ha sacado literalmente de la muerte, hermanos. Lo he visto. En mi vida me han pasado muchas cosas. Yo tuve un accidente muy, muy fuerte. Recuerdo que en ese entonces estaba muy rebelde con mi papá. Y le decían, papá, bueno, si tu Dios es el bueno y es bueno, pues mira, yo te prometo que antes de que yo me muera, justo antes de que yo me muera, justo en ese momento le dije, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. ¿Tu Dios me va a perdonar? Sí, hijo, te va a perdonar. Ya está, no te preocupes. En ese momento lo voy a hacer. Y entonces, en una ocasión, un sábado de octubre, en un viaje, unas curvas muy feas, pierdo el control de la camioneta, me voy a ir a un precipicio y gracias a Dios pone una camioneta que viene de frente y me embiste. Y no permitió que me fuera al precipicio, hermanos. Nada más me rompió la cadera y perdí el conocimiento. Pero fíjense, cuando yo estaba perdiendo el control, lo único que pude decir fue, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y se apagó la luz, hermanos. Gracias a Dios yo ya había recibido del Señor. Por eso sé que el Señor está conmigo. Porque el Señor tenía un propósito. Y parte de ese propósito es que yo estuviera aquí, hermanos. Pero también quiero decirles como testimonio, y se los he dicho en otras ocasiones, hermanos, le di mucha vuelta a mi vida. Finalmente estoy aquí, con una cadera medio puesta y con muchas cosas arrastrando en mi vida, pero para honra y gloria de Dios, como Él dice, ¿verdad? De lo más vil y menospreciado Él ha tomado. Y aquí estoy, hermanos. Dios es real en mi vida. Dios existe, hermanos. Y ese es el Dios del que nos hablaba Juan. Es un Dios del presente, hermanos. Y allí está Juan diciéndonos esto. En el versículo 2 también nos habla de la vida eterna que había en este momento. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo también, pero también nos está hablando de esa eternidad que tiene. Y nos está hablando de esa seguridad eterna que también tenemos con Él. Ese es el tipo de Dios con el que estamos tratando. Ese es el tipo de Dios con el que queremos entablar una comunión y una relación. Era importante establecer estas cosas, porque como vamos a ver en el versículo siguiente, en el versículo 3, vamos a observar, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que hemos visto y oído. Nuevamente Juan nos vuelve a decir, esto es real, esto es real. Y esa es la diferencia y eso es lo que no pueden entender otros grupos religiosos, hermanos, que tienen un Dios místico y nuestro Dios es un Dios real. Esa es la gran diferencia. Nuestro Dios está vivo y es real. Y si tú comienzas a tener una comunión con Dios, te vas a dar cuenta de lo maravilloso que va a ser el cambio que va a ser en tu vida en ese sentido. Y dice entonces el 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando dice con nosotros, quizás se refería también no solo a todos los hermanos, sino también a todos los apóstoles, ¿verdad? Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos habla entonces de esta comunión que hemos comentado. Hay un propósito, y el propósito es que todo esto que ellos vieron y todo esto que Él escribió es para que nosotros sepamos que es real y que tengamos comunión con Dios y que tengamos comunión entre nosotros como hermanos. Eso es súper importante, hermano. Por eso es importante que nos busquemos, por eso es importante que nos apoyemos, ¿verdad? Por eso es importante decirle, hermano, vengan. Yo sé que algunos no tienen la habilidad de hablar en público, hermano, pero si tú vas ahí y te sientas en una banca y desde ahí estás orando, estás intercediendo y estás siendo parte del trabajo que Dios quiere hacer en este mundo. ¿Me explico? No necesitas, o sea,
muestra tu apoyo, ve, está ahí. Sé como esos hombres, como cuando Moisés se le caían los brazos y se lo levantaban, ¿verdad? Y dice que entonces prevalecía el pueblo de Israel, y él bajaba los brazos y entonces los amalecitas eran los que prevalecían. Es importante, hermanos, que estés ahí. Aunque tú creas que no puedes hacer nada, realmente eres y serás de mucho apoyo. El propósito entonces es que tengamos comunión entre hermanos, pero que también tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. En el versículo 4 vamos a ver que hay una condición. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos. ¿Y para qué las escribieron, hermanos? Pues las escribieron para que las cumplamos, para que sepamos que tenemos que cumplir, para que mi gozo ahora sí sea cumplido. ¿Por qué entonces, después de conocer tanto tiempo al Señor, no tengo gozo en mi corazón y no puedo ver lo que otros hermanos ven y no puedo decirles que el Señor me habló? ¿Por qué no puedo romper esta barrera del temor y ir y hablarle a las personas? Si Dios me los está poniendo literalmente de apechito, de veras nos pone a las personas de apechito, lloran en nuestro regazo, nos piden consejo y no somos capaces de presentarles el plan de salvación. ¿Por qué? Porque no podemos romper esa brecha, y no la podemos romper por eso mismo, porque no tenemos una comunión real con Dios en ese sentido. Y entonces estas cosas que fueron escritas son para que las cumplamos. Y estas cosas que fueron escritas son una condición. ¿Y qué es una condición? Dice ahí que una condición, finalmente lo que nos dice en la parte de abajo, establece las partes de un acuerdo. Establece las partes de un acuerdo. Esa es la condición, hermanos. Hay condiciones. Y entonces en este acuerdo nosotros tenemos que entender qué acuerdos son los que hay ahí, para que podamos cumplir con ellos. Y entonces vamos a ver que en el versículo 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. Dios es luz significa, hermanos, que Dios es puro. Habla de la pureza de Dios. Dios no genera luz. Dios nos ilumina, pero Él es luz, Él es puro, Él es santo. Nosotros tratamos con un Dios puro y santo. Cuando como hermanos en Cristo andamos mal y queremos justificar nuestras acciones y alguien viene a decirnos: hermano, ánimo, adelante, el Señor te ama, el Señor tiene grandes cosas que hacer con tu vida, levántate. Y somos capaces de decir: no te preocupes. No te preocupes, hasta el tono de voz, ¿verdad? No te preocupes, hermano. Dios y yo sabemos qué relación tenemos. Dios y yo sabemos qué comunión tenemos. No te preocupes. Es el máximo de la soberbia, hermanos. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo lo dije. No nos damos cuenta que somos soberbios, porque hacemos a un Dios chiquitito, al tamaño de nuestros pecados. Lo hacemos tan pequeño que lo podemos meter en nuestros bolsillos. Y Dios no es así. Es un Dios eterno, grande, maravilloso, puro, santo. Y cuando tú entiendes que Dios es santo, entonces entiendes las cosas que Él llama pecado y por qué les llama pecado. Mientras no sea así, no lo vas a poder ver. Luz, Él es luz. La luz, hermanos, la luz permite que nosotros veamos la forma de las cosas, los colores de las cosas y la profundidad de las cosas. Si no hay luz, ¿qué vemos, hermanos? No vemos nada. Pero Él es luz. Él es luz. Por eso ilumina todo. Por eso cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice que viene el Espíritu Santo y nos sella, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene y pone un sello sobre nuestro espíritu, un espíritu muerto. Nosotros tenemos un espíritu que nos da vida, pero está muerto. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, que es luz, viene e ilumina esa parte. Nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Pero somos carne, alma, espíritu. Y el templo de Dios también es así. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde está el Espíritu Santo.
Y donde está nuestro espíritu, ese lugar santísimo está ahí resguardado, está guardado. Pero cuando tenemos una comunión con Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y entra hasta ese lugar oscuro, porque estábamos muertos, hermanos, y lo ilumina. Y en ese momento comenzamos a tener vida y comenzamos a ver las cosas de una manera diferente en ese sentido. Dios es luz, es puro, es santo. Dice, si nosotros, si decimos, el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad con Él. Yo no sé, hermanos, pero hace rato comentábamos, estoy lleno, rodeado de pecadores. Luego entonces, hermanos, pues mentimos y no estamos teniendo comunión con Dios. Oh, pero yo estoy haciendo esto y estoy haciendo esto otro. Sí, hermano, ten cuidado de que Dios no te encuentre haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Ten cuidado, porque yo hice muchas cosas para el Señor en mis propias fuerzas, hermanos, y por eso caía una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Por eso nos estamos cayendo constantemente, hermanos. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en mis fuerzas, no en el poder del Señor. Y eso marca una gran diferencia en nuestras vidas en ese sentido. Entonces, si decimos, ¿verdad?, que lo seguimos, tiene que existir un fiel reflejo de esto, hermanos. Nunca hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es importante. El versículo 7 nos habla, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, es decir, si andamos en esa pureza y en esa santidad, ¿verdad? Dice, entonces vamos a tener comunión entre nosotros. Por eso muchas veces entre hermanos no nos llevamos bien también, porque como dice el Señor, ¿qué comunión tiene la oscuridad con la luz? Y por eso de repente a veces algunos hermanos se nos acercan y como que no hay esa química, ¿no? No hay. Y de verdad no hay. Y no es que me caiga gordo, dices, no sé por qué. Bueno, o sea, algo hay detrás. A veces pasan estas cosas, hermanos. A veces es soberbia de uno o de otro lugar, pero es otra cosa. Pero a veces sucede eso. Hay hermanos que se sienten rechazados porque se sienten súper espirituales y que nadie los quiere. Ellos creen que son los únicos que están por encima de los demás y que nadie les reconoce, porque seguramente están haciendo muchas cosas en sus propias fuerzas en ese sentido. Dice entonces que pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Dice, tenemos comunión. Y esta parte de la comunión, por favor, me hace favor, alguien, el Hechos 4, 32, 35, por favor. Fuerte, hermanita, por favor. Sí. Eso es comunión, hermanos. En la Biblia la palabra que está ahí es koinonía. Ese es el tipo de comunión
que quiere Dios entre nosotros. Esto es coinonía, hermanos. Los que alguna vez hemos tenido la oportunidad de perder el trabajo, porque es una oportunidad para doblar rodilla y hacer muchas cosas en nuestra vida, no sabes lo que apreciamos cuando los hermanos se preocupan por nosotros. Entonces, hermano, hermana, si pones un rollo de papel, si pones medio kilo de algo ahí, de verdad, quien lo reciba va a ser bendecido. Honestamente, bueno, en mi caso, si pusieran las escrituras de su casa, pues sería yo más feliz, ¿verdad? Pero, pues, con la costeña nos conformamos, hermano. Entonces es importante que entendamos que eso es coinonía, hermanos. Esa es la comunión a la que nos está llamando Dios. Que tengamos las cosas en común en ese sentido, ¿verdad? Compartir algo que es común a ambos, sobre todo entre miembros de la iglesia. Y luego dice más adelante, si decimos que no, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Limpia de todo pecado. Presente. Constantemente el Señor, solo por el hecho de tener esta comunión, hermanos, solo por el hecho de tener esta comunión, Dios nos está limpiando constantemente. Nos está limpiando, nos está limpiando, nos está limpiando, nos está limpiando. Es automático de alguna manera, hermanos, por esta comunión que existe. ¿Y saben por qué? Porque hay hermanos que van a estar orando por ti, o tú vas a estar orando por otros hermanos. El Señor y el mismo Espíritu están intercediendo por ti, porque esta comunión es con el Espíritu Santo y con el Señor también. El Señor mismo también va a estar intercediendo por ti. A veces escuchaba por aquí un hermano que decía, mi abuelita se siente mal, está decaída. Bueno, pues aún en esos momentos, cuando ha existido esta comunión, llega el Espíritu Santo y la va a fortalecer, la va a animar, la va a levantar. Y también es importante que nosotros vayamos, pero que le hablemos de la palabra. Llegar a alguien y decirle, échale ganas, ¿qué significa? ¿Qué significa échale ganas? ¿Verdad? Es mejor decirle, el Señor te ha bendecido, levántate, el Señor tiene trabajo pendiente para ti, tú puedes seguir siendo bendición, porque tú, abuelita, eres bendición para mi vida. Tú, abuelita, diste esto y esto y esto y esto, y tú fortaleces mi vida, y tus oraciones me hacen falta, y tus oraciones esto, y tus oraciones lo otro. ¿Me estoy explicando? Yo pasé por lo mismo hace 3 semanas, aproximadamente 4 semanas. Mamá se encontraba decaída, muy decaída. Y fui, hablé con ella y le dije, tú no puedes estar así. No puedes, no debes, porque Dios ha sido bueno contigo. Tú le pediste no perder el pie y no perdiste el pie, perdiste los dedos, pero no el pie. Entonces el Señor te respondió, porque pedimos mal, hermanos, y a veces queremos ser tan específicos que no lo somos. ¿Y sabe qué? Yo le comencé a recordar todas las bendiciones que ella ha derramado sobre mi familia, sobre nuestras familias. ¿Y saben qué? Hoy la vuelven a ver. La semana pasada hubo una reunión de mujeres y ahí estuvo. Ahí estuvo, hermanos. Porque nosotros podemos levantar y nosotros podemos derrumbar, como dice la palabra, nosotros, hermanos. Bien, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia constantemente, porque como dice 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Si no te gusta, hermano, pues vas a tener serios problemas, hermano, hermana. Vas a tener serios problemas, porque Dios es santo, es puro, es limpio, y eso es lo que nos pide. Y no estoy hablando de que andemos con una túnica blanca y hablando en perfección, no, hermanos, sino que aprendamos a reconocer cuáles son las cosas que nos están apartando de nuestro Dios, cuáles son las cosas que impiden que yo pueda dar ese potencial que Dios ha puesto en mi vida. No puedo seguir viviendo en mediocridad. Esa mediocridad me tiene que doler. Me tiene que doler, como decirle, hermano, de pensar que la gente va a ir al infierno y no lo entienden porque son ciegos. La luz no les resplandece, hermanos, pero es nuestro trabajo. Por eso yo puedo decir que soy hijo de Dios. Yo soy luz, yo soy la sal de la tierra. Yo soy un escogido de Dios, soy sacerdote. Todo eso no por mí, sino por gracia.
Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente: tienes esperanza. En tu vida hay esperanza, y en la vida de todos los que te rodean hay esperanza. Limpios de todo pecado, hermanos. Por eso como cristianos, hermano, debemos de sentirnos seguros en el amor de Dios, como hijos de Dios sobre todo. Algún día platicaremos sobre esto. No es lo mismo ser cristiano que ser hijo de Dios. Ya platicaremos sobre eso. No se preocupe, habrá tiempo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahora lo que yo tengo que entender es que el pecado, ¿verdad? Existe un pecado. Este pecado, Romanos 7:14, ¿quién me hace favor? ¿Por ahí alguien? ¿Alguien? ¿A quién le tocaba Romanos 7:14? ¿No? Por favor, fuerte y claro, varón. Bien, ahí vamos, 1-1. Sí, correcto. Amén, gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que le sucede a muchos, hermanos. Nos sucede a muchos. Eso es lo que nos sucede constantemente, hermanos. Porque hay una ley en nuestro cuerpo, que es la ley del pecado, y ahí está. Y esa es la lucha que tenemos. Por eso dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Porque es Satanás el que se encarga de hacernos creer que una vez que caemos ya no nos podemos levantar, hermanos. Y le creemos y nos volvemos autocomplacientes, como les dije hace rato, y toleramos nuestro pecado. Y ahí estamos como los cachorritos cuando los atropellan, lamiéndonos las heridas en la esquina y diciendo: Dios y yo sabemos qué comunión tenemos. Y Satanás feliz, porque ahí nos tiene arrinconados, hermanos. Ahí nos tiene arrinconados, porque yo no voy a llegar a las personas que tú puedes llegar. No voy a llegar a ellos, no puedo. No hay manera de que yo pueda llegar al Salvador y testificarle a tus compañeros. No hay manera. No hay manera de que yo pueda llegar a los edificios, a donde ustedes. No hay manera, hermanos. Son ustedes los responsables de llevar la palabra y la luz. Discúlpenme, pero así es. Tenemos que asumir esa responsabilidad. De lo contrario, estamos mal. Entonces, establecer que somos pecadores, y ya vimos que aún teniendo a Cristo en nuestro corazón seguimos pecando, hermanos. Ese pecado sigue estando ahí, sigue estando latente, y es una lucha diaria, constante. Después, en el versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, una persona que no conoce de Cristo te dice: pero es que yo no he pecado. Yo no he pecado. Esta parte se refiere al pecado original. ¿A alguien le tocó Romanos 5:12? ¿Tampoco? Híjole, me perdí entonces en los versículos. ¿Qué dice? ¿Sí se acuerdan qué dice Romanos 5:12? Dice: por tanto, como el pecado entró. Adelante, varón, adelante. Estamos hablando del pecado original.
de esa herencia de pecado. A eso se refiere este versículo, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, sí, sí tenemos pecado. Heredamos ese pecado de nuestro padre Adán, ¿verdad? Pero bueno, ok, está bien, pues sí, lo heredé. Está bien, voy a pedir perdón. Y lo vemos como algo ligero, sencillo, porque lo vemos ajeno a nosotros. Como que bueno, presté mi carro, cometí una infracción, bueno, yo pago la infracción. Ya, ni modo, ¿no? Así lo vemos. No entendemos completamente lo que significa, pero finalmente a eso se refiere y está un poco alejado de nosotros. El siguiente punto dice en el versículo, este es el principio del pecado. En el versículo 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí la palabra confesar significa decir lo mismo, estar de acuerdo en lo mismo, ¿no? Esto es un poquito como cuando antes se iban con el sacerdote y confesaban, ¿no? ¿Y qué confesabas? Bueno, todo lo que estaba mal a los ojos de Dios. Tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios llama pecado, que nosotros también en ese sentido lo llamemos pecado. Primera de Corintios 6:9. Es decir, a ver, adelante, hermana, por favor. Más fuerte, hermana, para que te escuchen. Por favor. Hasta ahí, sí. Si el Señor al adulterio le llama pecado, es pecado, hermanos. ¿Sí me explico? Es pecado. Si el Señor le llama a la homosexualidad pecado, es pecado. Si a la mentira le llama pecado, es pecado. Si andar en el chisme es malo, es pecado, hermanos. ¿Me estoy explicando? O sea, tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios llama pecado. Y entonces yo debo de ser intolerante con el pecado, estar de acuerdo con Dios, rechazar el pecado. Porque para nosotros, para algunos de ustedes, o para muchos de nosotros, hay muchos pecados que pudiéramos mencionar en este momento y diríamos, sí tienen razón, es pecado. Y lo podemos confesar sin ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque no batallamos con él. Yo no soy alcohólico. Y entonces puedo decir, ¿verdad? El alcoholismo es pecado. ¿Y qué quieren que diga el alcohólico? Tengo a Cristo en mi corazón y Dios me está sacando adelante y Dios y busca justificarse. ¿Me estoy explicando? Yo he escuchado gente que tiene al Señor en su corazón y es afeminado o es transexual. Y yo le digo, eso no es posible. De verdad, es en serio eso. Y le digo, eso no es posible. Estás en pecado. Es que Dios así me hizo. Y comenzamos con todo este tipo de situaciones, hermano. ¿Saben qué? No es así. No es así. Y tenemos que verlos con amor. Y tenemos que ser con ellos, tenemos que ser pacientes, amarlos, como dijo el Señor, ¿verdad? Tenemos que amarlos, hermanos. Tenemos que buscarles. Pero también no podemos tolerar su pecado. Alguien que batalla con la pornografía, hermanos, pues entonces no puede ver películas con ciertas clasificaciones. No puede. Ay, es que es romántica. Sí, pero tiene sexo y tú tienes problemas con la pornografía. No estoy diciendo que si no tienes problemas con la pornografía puedes verlas. Estoy diciendo lo mismo, hermano. Tienes que ser intolerante con el pecado, porque Dios dice que eso es pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, esta segunda parte del pecado, hermano, también a veces la vemos como que un poquito fuera de nosotros, porque bueno, pues sí, eso es pecado y eso es pecado, pero lo que nos rodea, lo que realmente hacemos, de repente como que no lo queremos reconocer como pecado. ¿Sí me estoy explicando? Y es ahí donde viene esta tercera parte, donde dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Dice, si decimos que no hemos, está hablando de la acción. Aquí sí ya está hablando de ti y de mí. Este pecado ya no está afuera,
Está hablando de lo que exactamente tú haces. Si te burlas, si haces bullying, si eres grosero con tu padre, si eres grosero con tu madre, si eres intolerante con tus hijos, si eres intolerante con tu esposa, todo eso que es negativo, ¿sí? Y que es pecado para el Señor, tiene que ser pecado para ti y tienes que reconocerlo y tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Es que tengo problemas para leer, nunca he podido leer, nunca. Pues tendrás que aprender, hermano, porque si tú no aprendes a conocer al Señor, difícilmente vas a poder tener comunión con el Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces, algo que nos limita constantemente, hermanos, es estos pecados que cometemos. Estos pecados que cometemos. Hoy día, alguien dice por ahí, benditas redes sociales, sí es cierto, pero también son malas, hermanos. Son muy malas. Y estoy seguro que muchos de ustedes se han cruzado por muchas cosas que no deberían de ver, en todos los sentidos. Yo lo único que te digo es, como dijo el Señor, si eso es pecado, hermano, y tú tienes que ser intolerante con el pecado y rechazarlo. Y ese pecado que te asedia, esos pecados que te asedian, hermano, ciertamente dice la palabra de Dios que no hay nada que nos separe del amor de Dios, pero sí hay cosas que nos separan de la comunión con Dios, y son estos pecados. Y Satanás es fino en hacernos creer que una vez que seguimos siendo recurrentes en estos pecados, no somos dignos de tener comunión con Dios, y nos alejamos del Señor y dejamos de tener comunión con el Señor. Y es importante que te mantengas firme, que te agarres del Señor, porque estoy seguro que incluso en la amistad que ustedes tuvieron hubo momentos difíciles y se agarraron y se aferraron, y hoy pueden cosechar lo que sembraron en ese tiempo. Yo espero en Dios que así suceda con todos y cada uno de nosotros. Vamos concluyendo, hermanos. Entonces, ¿cómo voy a iniciar mi comunión con Dios? Lo primero es entender que tengo un Dios que es real, que es vivo, que es verdadero y que Él es luz. Quiero que te imagines esta parte, Él es luz. Cuando cantábamos hace rato, de verdad que podía considerar tu gloria cayendo aquí, yo podía sentir la gloria del Señor. Pero es maravilloso porque no ves, pero sabes que está ahí. Él está ahí en medio, porque no ves nada. Es tal su pureza, hermanos, que no se le puede ver en ese sentido. Y ese es el Dios con el que tenemos una relación. Reconocer que hemos heredado un pecado, hermanos. Y recuerden que ese pecado es la desobediencia, y somos desobedientes por naturaleza. Porque si yo vengo aquí y les digo, hermanos, es importante que ustedes tengan su manual de lectura. Ahora sí que llévelo, ¿verdad? Es su manual de lectura, hermanos, su control de lectura, para que usted mismo se presione, para que usted mismo esté en comunión con Dios. Y no falta el hermano que dice, bueno, no, Dios y yo sabemos cómo leemos, no necesito de un papelito ahí para llevar un control. Las cosas las queremos hacer a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Somos desobedientes. Reconocer que hemos heredado el pecado. Debo de ver el pecado como Dios lo ve y estar de acuerdo como Él lo ve. Rechazar ese pecado. Debo apartarme de mi pecado. Debo de dejar esas cosas. ¿Y cómo lo dejo? Pidiéndole a Dios que me cambie, que me transforme. ¿No puedo leer? Pedirle a Dios que me ayude a leer, que me dé entendimiento, que ilumine mi corazón. En la medida que tú empieces a tener esta comunión con Dios, Dios va a ser cada vez más claro contigo y te va a hablar literal te va a hablar y te va a decir, esto es para ti, esto es para ti, y tu vida va a comenzar a cambiar. Si tú, una vez que pasó un año, tú te sigues viendo exactamente igual que el año pasado, estás estancado, hermano, estás estancado, no estás avanzando. No estás permitiendo que el Espíritu Santo y el Señor te esté moldeando. Si tú puedes percibir un poco que tu pasión, tu amor por el Señor ha crecido, el Señor está trabajando contigo. Si tu pecado te lastima cada vez más, si eres capaz de llorar y derramar lágrimas sin entrar en ningún tipo de conflicto personal, simple y sencillamente porque reconoces que tu pecado te aleja del Señor, el Señor está cambiando y está trabajando en tu corazón. Es importante entonces dejar atrás todo lo que me estorba. Pero para tener claridad de qué es lo que me estorba, tengo que
tener comunión con Dios, acercarme a Dios, leer de su palabra, hermanos. La comunión se lleva a cabo, como les dije hace un momento, esta comunión se lleva de espíritu a espíritu, hermanos. Porque así como nosotros somos tres partes, como dijimos hace rato, el alma también está dividida en tres partes, ¿verdad? Está el intelecto, están las emociones y está la voluntad. Bueno, de la misma manera el espíritu está dividido en tres partes. Está la intuición, se me fue el otro ahorita, y está la comunión, ¿verdad? También está en tres partes, y la comunión es espiritual, hermano. Por eso muchas veces, aunque tú leas, no vas a poderte acercar al Señor ni vas a poder tener comunión, porque tu pecado te está estorbando. ¿Me estoy explicando? Y a lo mejor no lees y vas y testificas y no va a haber poder. Y vas y oras y levantas manos y hablas en lenguas. Te avientas una que otra risa santa y tampoco tienes poder, porque Dios no te respalda. Esa comunión, hermanos, es espiritual. Y por último, hermanos, si mi conocimiento de Dios y su palabra es pequeño, mi fe también será pequeña, hermanos. Entonces no es lo que hagamos aquí, hermanos. Es la comunión lo que determina lo que vamos a lograr con el Señor. ¿Está bien? Bueno, pues con eso terminamos. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, pues gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo espero, Señor, que tú hayas tocado el corazón de alguno de mis hermanos. Con uno solo, Señor, que inicie esa comunión contigo nuevamente, ese andar contigo, Señor. Tú harás grandes cosas con él. Y si son más, mejor, Padre, porque el tiempo está cerca, los tiempos están cerca, el tiempo apremia, Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos, como dice tu palabra. Sigue trabajando en nuestro corazón, Señor. Y Padre, en tu infinita misericordia, permite, Padre, que tengamos comunión con tu Hijo, con tu Espíritu y contigo, Señor. Y que esta comunión se perfeccione al tener comunión con mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido estas cosas, Señor. Amén y amén.